Demandas del discipulado. El cristianismo genuino no es solo asistir a los cultos y gozarse de la alabanza y la adoración a Dios, ser testigos o participantes de sanidades, milagros, orar en lenguas, gozarse en ver las manifestaciones del Espíritu Santo, escuchando un hermoso sermón o unas hermosas alabanzas. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 nos dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos versículos hablan de un perfeccionamiento, y este perfeccionamiento tiene que ver con un continuo crecimiento en la palabra de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Al ir avanzando hacia esa plenitud, nos tenemos que comprometer a la obra del Señor, servir a Dios con un compromiso absoluto, reconociendo a nuestro Señor, y ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo nos lleva a un discipulado que tiene demandas y exigencias muy claras para todo aquel que quiere seguir a Cristo. El humanismo de este mundo y el materialismo de nuestros tiempos hace que las personas cristianas, de manera consciente o inconsciente, olviden a veces las demandas del Señor Jesucristo. El egoísmo de nuestra propia carnalidad nos impulsa a pensar en solo recibir bendiciones y en no dar. Además, las presiones del mundo sobre cada creyente, a veces el creyente piensa que no hacen daño y que tal vez tienen derecho a un poco de este mundo. Pero el precio de nuestra salvación es muy alto. La muerte de Cristo, el inmenso amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario, y ese amor de nuestro Señor tiene que tener una respuesta de parte del ser humano. No puede tener otra respuesta que la entrega misma de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente. Escucha bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en la palabra de Dios que las demandas de nuestro Señor Jesucristo son muy claras para sus discípulos. Y una de esas demandas muy grandes, que más que demandas podríamos decir privilegio, es amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Marcos capítulo 12, verso 30 al 31. Marcos capítulo 12, verso 30 al 31. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Escuchemos lo que Dios nos habla. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este es el primer y más grande mandamiento de nuestro Señor hacia cada uno de sus hijos, de sus siervos, de sus discípulos, de todos aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. La demanda más grande es amar a Dios por encima de sobre todas las cosas. Lucas 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Tú puedes abrir tu Biblia en este pasaje. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras tan fuertes de nuestro Señor Jesucristo, algunos dirían tan duras, hay que entenderlas dentro del contexto hebreo, dentro de la manera de hablar de aquellos tiempos. La palabra de Dios no puede contradecirse. Si tomamos literalmente este pasaje, estaríamos en un conflicto muy grande. Así que el mandamiento de Dios es amar a Dios por encima de todas las personas. Por supuesto, hay que amar a nuestro padre y madre, como dice uno de los grandes mandamientos del Señor. Pero el más grande es amar a Dios por encima de todo. La explicación a este pasaje dentro del hebreo significa que el amor que un discípulo tiene hacia el Señor Jesucristo debe ser mucho más grande que el amor hacia sus propios familiares. El amor a Dios debe de ser por sobre todas las cosas.